Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Quiero recordarte que Proyecto Lumen Gentium no es más que un medio de difusión de contenido cívico, cultural y religioso que busca coadyuvar al saneamiento del tejido social desde la perspectiva cristiana. Por lo tanto, no debe ni puede tomarse como imposición lo que se comente y o comparta en este video u otros que se generen para este canal. Basándonos en el artículo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos es parte, iniciamos, esperando sea de tu agrado el contenido, no sin antes pedirte que antes de que emitas algún comentario en la caja de comentarios, escuches y observes bien este contenido audiovisual para que logres comprender la información que se te brinda. Dicho esto, comenzamos. Hoy quiero hablarte sobre algo que, aunque parece simple, tiene un gran impacto en nuestras vidas: el civismo cristiano. Los cristianos y el mundo en general estamos llamados a ser una luz en el mundo, no solo a través de nuestras palabras, sino también por nuestras acciones diarias. Vivir el civismo cristiano es aprender a ser responsables no solo con nosotros mismos, sino con los demás y con nuestra comunidad. Cuando hablamos de civismo, hablamos de respeto, de valorar la vida con comunidad, de ser justos y tratar a los demás con dignidad. Y cuando hablamos de civismo cristiano, estamos hablando de llevar estos principios al siguiente nivel. Seguir el ejemplo de Jesucristo, quien vivió para servir a los demás y enseñó que el amor al prójimo es uno de los mandamientos más importantes. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos recuerda que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta enseñanza es el núcleo del civismo cristiano. Si realmente creemos que somos hijos de Dios, debemos reconocer la dignidad en cada persona que nos rodea, sin importar su raza, creencias o situación. La verdadera bondad no es solo ayudar cuando es convincente para nosotros, sino dar sin esperar nada a cambio. El civismo cristiano también se extiende al respeto por las leyes y el orden de nuestra sociedad, siempre que estas leyes no vayan en contra de los principios fundamentales de nuestra fe. No se trata solo de ser obedientes, sino de ser conscientes de nuestra responsabilidad como ciudadanos en la construcción de una sociedad más justa, compasiva y solidaria. Ser un buen ciudadano no se limita a cumplir con las reglas, va más allá. Se trata de ser una influencia positiva, de ser agentes de cambio. Al igual que el buen samaritano, que no solo vio al necesitado, sino que actuó para ayudarlo, nosotros también debemos estar dispuestos a actuar cuando veamos una necesidad de nuestra comunidad. Recuerdo las palabras de Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Como cristianos, nuestra misión no es solo la salvación, sino también el trabajo constante por la paz, la unidad y el bienestar de los demás. El civismo cristiano nos invita a hacer nuestra parte, a ser conscientes de nuestras acciones y de cómo impactan el mundo que nos rodea. No se trata solo de nuestras relaciones con los demás, sino de cómo nos comportamos con el medio ambiente, cómo nos preocupamos por los desfavorecidos y cómo contribuimos a la construcción de una sociedad que refleje el amor y la justicia de Dios. Así que, al vivir como ciudadanos cristianos, recordemos siempre que no estamos solos en este camino. Somos una comunidad llamada a vivir en armonía, a amarnos y a ayudarnos mutuamente. En este viaje, nuestras acciones son la manifestación de la fe que profesamos y nuestro civismo un reflejo del amor de Cristo hacia el mundo. El civismo cristiano desde la perspectiva católica nos llama a vivir nuestra fe de manera activa, no solo en la iglesia, sino en cada rincón de nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás y en nuestra participación en la sociedad. El civismo cristiano, entendido desde el catolicismo, no es solo un conjunto de normas sociales que debemos seguir. Es una forma de vivir el mandamiento más grande que nos dejó Jesús: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este llamado al amor, al respeto, a la compasión, a la justicia y a la paz
debe ser el motor que impulse nuestras acciones diarias y nuestra participación en la vida comunitaria y política. Como católicos, estamos llamados a ser sal y luz en el mundo. Ser sal y luz del mundo es una expresión bíblica que se refiere a la responsabilidad de los cristianos de influir positivamente en el mundo. La sal, por un lado, representa la pureza, la preservación e incorrupción. La sal evita que las vidas se echen a perder, da sabor a la comida, simboliza la integridad en las palabras y el hacer. Por otro lado, la luz ilumina el camino hacia Dios, disipa la oscuridad, hace una gran diferencia en un lugar lleno de tinieblas. No puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Y por ende, ¿qué significa ser sal y luz? Ser sal y luz implica un compromiso con la bondad, la autenticidad y la fe. Significa ser profético y hacer que la palabra de Dios se haga presente en el mundo. Significa ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Significa aportar bondad y ayudar a evitar que sucedan cosas malas. Significa ser vitales para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Significa reflejar la luz que recibimos de Jesús. El civismo cristiano nos invita a transformar la sociedad con nuestra fe. No se trata simplemente de asistir a la misa los domingos o de cumplir con rituales, sino de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, poniendo en práctica la enseñanza de Cristo en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en la manera en que nos relacionamos con los demás. El civismo cristiano nos invita a ser ciudadanos responsables, comprometidos con la justicia, la solidaridad y el bien común. El amor al prójimo es el principio fundamental del civismo cristiano, como ya lo hemos dicho. Jesús nos enseñó a ver en cada persona a un hermano, a no discriminar, a no juzgar, sino a acercarnos con compasión, a ofrecer nuestra mano a quien lo necesite. Como católicos, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Debemos ser portadores de la misericordia de Dios, como Él lo hizo con nosotros. La caridad, entendida no solo como una ayuda material, sino como una actitud de entrega y servicio, es esencial para nuestra misión en el mundo. El civismo cristiano también nos impulsa a trabajar por la paz y la justicia. En un mundo marcado por la violencia, la división y la injusticia, el llamado de Cristo a ser pacificadores se hace más urgente que nunca. Debemos comprometernos como comunidad católica a ser agentes de cambio, a denunciar las injusticias, a luchar por los derechos de los más pobres y desfavorecidos, y a promover una cultura de paz basada en el respeto, la tolerancia y la reconciliación. En este camino, el civismo cristiano nos invita a ser ejemplos de humildad y sencillez, recordando que el que quiera ser el primero debe hacerse el último. La verdadera grandeza no está en el poder o en la riqueza, sino en el servicio. Es nuestro servicio desinteresado hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados, donde encontramos el verdadero significado de la vida cristiana. Al vivir con humildad y sencillez, reflejamos el corazón de Cristo, quien vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Además, el civismo cristiano nos llama a cuidar nuestra casa común, la creación que Dios nos ha dado, el planeta Tierra. Como católicos, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de los recursos naturales, de proteger el medio ambiente y de promover un desarrollo que respete la dignidad humana y el equilibrio de la naturaleza. Esto implica no solo un cambio en nuestra forma de pensar, sino un compromiso activo con la ecología. El civismo cristiano es mucho más que una serie de acciones. Es un estilo de vida que refleja nuestra identidad como discípulos de Cristo. Al vivir como ciudadanos responsables, comprometidos con el amor, la justicia y la paz, estamos siendo fieles a nuestra vocación cristiana y estamos colaborando con Dios en la construcción de su reino en la tierra. Hoy, como católicos, nos esparcimos en el mundo con el llamado a ser luz en la oscuridad, a ser testigos de la misericordia, de la verdad y de la bondad de Dios.
Vivamos el civismo cristiano con alegría y con generosidad, trabajando cada día para que nuestra sociedad sea un reflejo más cercano del amor de Cristo. Que nuestra vida como ciudadanos cristianos sea siempre un testimonio de la fe viva, de la esperanza que no defrauda y del amor que transforma. Volvamos a las Sagradas Escrituras, donde encontramos los principios fundamentales que nos guiarán en este camino. Tenemos el amor al prójimo. ¿Qué es el amor al prójimo? El amor al prójimo es el pilar fundamental del civismo cristiano. Jesús nos dejó claro este mandamiento cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 39. Este amor no tiene límites. No se trata solo de los que comparten nuestra fe, sino de todos los seres humanos, como nos recuerda el Evangelio. También tenemos este versículo: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Mateo 5, versículo 44. El civismo cristiano nos llama a ver en cada persona una creación amada por Dios, digna de nuestro respeto y cuidado. No podemos ser indiferentes al sufrimiento ajeno, sino que debemos ser activos en nuestra respuesta, ayudando y sirviendo con un corazón lleno de amor y compasión. Otro de los valores y principios fundamentales que guiarán este camino es la justicia. La justicia es otro valor fundamental del cristianismo. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a defender la justicia, especialmente para los más pobres y marginados. Jesús mismo fue un defensor de los oprimidos y de los derechos de los más débiles. La Escritura nos exhorta: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21, versículo 21. Defiende al débil y al huérfano. Haz justicia al afligido y al necesitado. Salmo 82, versículo 3. El civismo cristiano nos llama a ser agentes de justicia, a trabajar para que en nuestra sociedad todos tengan lo que necesitan para vivir con dignidad. Esto no solo se refiere a la justicia legal, sino a la justicia social, que vela por la equidad y la igualdad. Otro de los valores y principios fundamentales es la paz. Jesucristo vino a traernos paz, no solo en el ámbito personal, sino también en nuestras relaciones con los demás. El civismo cristiano nos invita a ser pacificadores en un mundo que a menudo está marcado por la división y el conflicto. Jesús nos dice en el Evangelio: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, versículo 9. Ser pacificador no significa solo evitar el conflicto, sino también buscar soluciones justas y reconciliadoras. Esto implica fomentar el diálogo, el perdón y la unidad como cristianos. Debemos ser ejemplos de paz en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en la sociedad, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos enseñó a ser promotores de la reconciliación. Otro de los valores fundamentales que enseña el civismo cristiano es la solidaridad. El civismo cristiano está profundamente marcado por la solidaridad, la cual se traduce en un amor práctico hacia los demás, especialmente los más necesitados. Jesús mismo nos mostró este camino cuando dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste. Mateo 25, versículo 35. El civismo cristiano nos invita a ser conscientes de las necesidades de los demás, a no mirar para otro lado cuando alguien está pasando por dificultades. Debemos estar dispuestos a compartir lo que tenemos, a ofrecer nuestro tiempo y nuestros recursos para servir a los más desfavorecidos. La solidaridad nos llama a ser los buenos samaritanos de este mundo, ayudando al prójimo sin esperar nada a cambio. Otro de los valores fundamentales, y si no es que el más importante de todos, es el perdón. El perdón es uno de los valores más importantes que Jesús nos enseñó. Él nos mostró cómo perdonar incluso cuando nos hacen daño. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos dice: sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4, versículo 32. El civismo cristiano nos llama a perdonar a aquellos que nos ofenden, a no guardar rencor, sino a vivir con un corazón libre de odio y resentimiento.
Como Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaron, nosotros también estamos llamados a perdonar y restaurar nuestras relaciones, promoviendo la paz y la reconciliación. La humildad es otro valor esencial del civismo cristiano. Jesús nos enseñó que, para ser grandes en el reino de Dios, debemos hacernos pequeños. Él mismo vivió de manera humilde como un siervo. En Filipenses 2, versículos 3 a 4, San Pablo nos dice: nada hagáis por egoísmo o vanidad, sino que con humildad consideréis a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis vuestro propio interés, sino el de los demás. La humildad nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y a servir a los demás con un corazón puro y dispuesto. El civismo cristiano nos invita a vivir con sencillez y a no buscar el reconocimiento, sino a trabajar por el bien común. El civismo cristiano nos llama a ser responsables en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús nos enseña que debemos ser fieles en lo poco y en lo mucho. Lucas 16, versículo 10. Y ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Como católicos, nuestra responsabilidad se extiende más allá de nuestra vida personal, abarcando también el bienestar de nuestra comunidad y de la creación misma. Cualquiera que se encomendó a sus manos algo para que lo cuidase, lo cuide bien, como si lo hiciera para el Señor. Colosenses 3, versículo 23. La responsabilidad en el civismo cristiano implica también ser ciudadanos responsables, cumplir con nuestros deberes cívicos, proteger la creación y luchar por una sociedad más justa y equitativa. Jesús nos enseñó a amar y respetar a todos, independientemente de su raza, religión o trasfondo cultural. En Juan 13, versículos 34 a 35, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El civismo cristiano nos llama a vivir en armonía con aquellos que piensan, viven y creen de manera diferente a nosotros. Debemos cultivar la tolerancia, el respeto y el entendimiento mutuo en una sociedad cada vez más diversificada. La verdad es esencial en el cristianismo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. El civismo cristiano nos llama a ser hombres y mujeres de palabra, a ser honestos en nuestras relaciones y a no caer en la mentira o el engaño. La verdad es la base de la confianza y la convivencia pacífica en la sociedad. Como cristianos, debemos ser ejemplos de integridad, viviendo conforme a la verdad de Dios. El civismo cristiano es un llamado a vivir nuestra fe de manera activa en el mundo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo en cada acción que emprendemos. Al practicar el amor al prójimo, la justicia, la paz, la solidaridad, el perdón, la humildad, la responsabilidad, la tolerancia y la verdad, estamos reflejando el corazón de Cristo en nuestra sociedad. Que guiados por estos principios, podamos ser luz en medio de las tinieblas y contribuir a construir un mundo más justo, compasivo y lleno de amor. En un mundo que a menudo se aleja de los principios morales y espirituales, el civismo cristiano basado en la sana doctrina de la Iglesia Católica nos llama a vivir nuestra fe no solo en el ámbito privado, sino también de manera activa en el público, transformando la sociedad con los valores del Evangelio. Como católicos debemos recordar que nuestra fe no es un conjunto de creencias aisladas, sino una guía para toda nuestra vida. La sana doctrina de la Iglesia Católica nos enseña que nuestra relación con Dios debe manifestarse de manera concreta en nuestras relaciones con los demás y en nuestra participación en la sociedad. El civismo cristiano, entonces, no es solo un llamado a ser buenos ciudadanos, sino a vivir nuestra ciudadanía de acuerdo con los principios de la fe católica: el amor, la justicia, la paz, la solidaridad, la verdad, la dignidad humana y el bien común. La Iglesia Católica, con respecto del amor al prójimo, que de hecho es un mandamiento central, comentará: el primer principio del civismo cristiano es el amor al prójimo. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos recuerda el mandamiento central de nuestra fe: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículos 37 a 39. El amor cristiano no se limita a un sentimiento de cariño, sino que es un amor actuar. Un amor que busca el bienestar del otro, incluso cuando esa persona nos resulta difícil de amar. Jesús nos enseñó que el amor al prójimo no es opcional, sino un mandamiento que debemos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Este amor se manifiesta de manera concreta en acciones de servicio, en la búsqueda de la justicia, en la solidaridad con los pobres y los necesitados. El civismo cristiano, por tanto, nos llama a ver a los demás como hermanos y hermanas, dignos de respeto y de nuestra ayuda. Debemos esforzarnos por construir una sociedad en la que cada persona sea tratada con dignidad y amor, sin importar su raza, religión, condición social o cualquier otra diferencia. Vivir de acuerdo con esta enseñanza significa ser activos en la construcción de una cultura de vida, en la que todos puedan experimentar la misericordia y el amor de Dios a través de nuestras acciones. El civismo cristiano, desde la perspectiva de la sana doctrina de la Iglesia Católica, está profundamente relacionado con el bien común y la justicia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten tanto a los grupos como a sus miembros alcanzar más plenamente su perfección. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1906. En otras palabras, el bien común no se refiere solo a la satisfacción de nuestras necesidades individuales, sino a la creación de una sociedad que favorezca el desarrollo integral de todas las personas, especialmente de los más desfavorecidos. El Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, nos recuerda que los cristianos debemos trabajar por una sociedad donde la justicia sea una prioridad, donde la dignidad de la persona humana esté por encima de los intereses egoístas y donde se promueva el bienestar de todos, especialmente de los pobres. En esta línea, la Iglesia Católica enseña que la justicia social consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, respetando sus derechos y promoviendo el bienestar común. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1928. Como católicos, debemos buscar una justicia que no se limite a una justicia legal, sino que abarque también la justicia social, económica y política. Debemos ser defensores de los más desfavorecidos, de los huérfanos, las viudas, los viudos, los inmigrantes, los enfermos y todos aquellos que sufren a causa de las injusticias del mundo. El civismo cristiano implica trabajar por la igualdad, la equidad y la solidaridad. En un mundo marcado por el conflicto, el civismo cristiano nos invita a ser artífices de paz. Jesús en el Sermón del Monte nos dijo: Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, versículo 9. El civismo cristiano no es solo un compromiso con la paz exterior, sino también con la paz interior. Como católicos, debemos buscar la paz en nuestras relaciones personales, en nuestras comunidades y en el ámbito más amplio de la sociedad. La paz es un don de Dios, pero también es un trabajo humano. Es la obra de construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión y el perdón. La reconciliación también es clave en la vida cristiana. La Iglesia nos enseña que debemos ser reconciliadores en todas nuestras relaciones. En este sentido, el civismo cristiano no solo implica no hacer el mal, sino buscar activamente sanar las heridas de nuestras comunidades y nuestras sociedades, promoviendo la unidad y el entendimiento. El respeto por la dignidad humana es el fundamento de todo civismo cristiano. La Iglesia Católica enseña que toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, versículos 26 a 27, y por tanto, tiene una dignidad infinita que debe ser respetada en todas sus dimensiones. Esto implica, entre otras cosas, defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, luchar por los derechos humanos y asegurarnos de que todas las personas, especialmente los más desfavorecidos, tengan acceso a las condiciones necesarias para vivir con dignidad. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti,
Nos invita a reconocer que todos somos hermanos, sin distinción de raza, nacionalidad o religión. Nos llama a practicar una solidaridad auténtica que sea la base de un civismo que se preocupe profundamente por el bienestar de los demás. El civismo cristiano está también marcado por la caridad. La caridad no es solo una forma de amor hacia los demás, sino también una actitud de desinterés y generosidad en el servicio, como nos enseña San Pablo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Corintios 13, versículo 1. La verdadera caridad cristiana no se limita a actos aislados de generosidad, sino que se manifiesta como una vida entregada por el bien de los demás. El civismo cristiano, entonces, está fundamentado en la caridad, que nos impulsa a salir de nosotros mismos para vivir en servicio del prójimo. El civismo cristiano no es una simple forma de pensamiento emanada del Evangelio de Cristo, sino una llamada a vivir la fe en todo momento y en todos los aspectos de nuestra vida. El civismo cristiano, basado en la sana doctrina de la Iglesia Católica, nos invita a vivir con amor, justicia, paz, solidaridad y respeto por la dignidad humana, transformando así nuestras comunidades y la sociedad en la que vivimos. Vivir como verdaderos discípulos de Cristo implica ser un reflejo de su amor y misericordia, de su justicia y paz. Siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, trabajemos por una sociedad que sea más justa, más fraterna, más solidaria y que refleje la gloria de Dios en todas nuestras acciones. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para ser verdaderos testigos de Cristo en nuestra sociedad. Que con la ayuda de María, Madre de la Iglesia, podamos vivir un civismo cristiano que sea un verdadero testimonio de la sana doctrina que Cristo nos ha dejado. Amén.